Hola, buenos días. Bienvenidas todas a Mujer Virtuosa. ¿Cómo han estado? Aquí las estoy esperando para conectarse y tener un buen estudio acerca de algo que creo yo que todas necesitamos. Así que si usted se conecta, déjeme saber que ya está escuchando. Déjenos saber de dónde son, de qué parte del mundo está escuchando. Y bienvenidas al programa La Mujer Virtuosa, que fue diseñado con un propósito de poder ayudar a mujeres alrededor del mundo a acercarse a sus hogares, a su esposo, a ser fiel a Dios en su vida espiritual y caminar con Él. Ese es nuestro propósito. No hay nada más precioso que leer tu Biblia. Nunca la sustituta, no sé cómo se dice, sustituta su Biblia por otra cosa. Pero este programa es para poder ayudar a cada mujer y felicidades a cada una de ustedes que se está conectando. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Veo a Mati Grifaldo, bienvenida, buenos días. A mi amiga Jenny Ashcraft, bienvenida, Jenny. Alicia, buenos días, Alicia. Gracias por toda tu ayuda, mujer virtuosa. Eres una joya. Por Yolanda Welliver. Y déjenos saber de qué parte del mundo está usted escuchando. Dios ha sido bueno con este programa. Y de Piedras Negras, Alicia Rivas, bienvenida. María Dolores, Jessica, mi niña linda, bienvenida de Monterrey. Yolanda Welliver, sustituyas, gracias Alicia, nunca sustituyas la palabra de Dios por algo más. Pati Mata, Maite Grifaldo, Migdalia Espinosa, hola, bienvenida. Guillerma Vázquez, bienvenidas a todas ustedes. No tengo mucho tiempo para mencionar todos los nombres, pero me da gusto que se conectaron. Yolanda, Patti, gracias, bienvenidas. De Morelos, bienvenida. Patricia Ábalos, bienvenida. Familia Guerrero, oren por mí, sí, gracias, oren por mí. Maite Grifaldo y muchas otras que todavía se están conectando esta mañana. Es un precioso día hoy. Le damos gracias a Dios por este día y gracias a Él porque todavía nos mantiene vivas. Es mejor estar con un poquito de dolor, pero no en una cama en el hospital, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso. Yo quería esta mañana compartir con ustedes un poquito de las bendiciones que hemos estado recibiendo. Acabamos de tener la conferencia de pastores Fuego de Evangelismo en nuestra iglesia, que fue una preciosa conferencia. Todavía estoy escuchando los mensajes uno por uno, porque no tuve la oportunidad de escucharlo. Bienvenida de Honduras. Me enfermé un poquito y no pude escuchar, pero estoy escuchando y les aconsejo a ustedes que vayan a la página Montecito y escuchen esas conferencias, escuchen esas predicaciones que fueron de tanta bendición y yo creo que cada cristiana lo necesita. Era de caminar con el Espíritu Santo, de tener esa relación con Él y estar llena del Espíritu Santo. Así que les animo a que vayan, que las predicaciones quedaron grabadas y ustedes las escuchen. Va a ser una gran diferencia en su vida. Y de eso se trata este estudio, porque sin el Espíritu Santo no podemos, hermanas, gobernar los pecados que están ahí constantemente en nuestra vida, ¿verdad? Y hay pecados que no le agradan a Dios
que nadie se da cuenta y son pecados silenciosos muchas veces. Y de eso vamos a hablar hoy, el pecado de la crítica que causa tanto daño. Nos damos cuenta cuando hay crítica, cuando usamos esta boca, ¿verdad? Pero muchas veces esa crítica también se queda aquí en el pensamiento guardadita y nadie la ve, pero sí la ve Dios. Y también tenemos el pecado del orgullo constantemente. Es silencioso, pero se nota. Se nota porque no practicamos la bondad, el amor, y necesitamos reconocer eso en nosotras. Y les voy a decir algo, este estudio no es para ustedes solamente, este estudio es para todas nosotras. Yo lo estudié, medité en esto y yo quiero estar consciente de estos pecados en mi propia vida para no vivir ahí practicándolo todos los días, hablando mi boca en mal. Hermana Amalia, bienvenida, buenos días. Anita, nuestra secretaria, bienvenida. Todas tenemos esto en nosotras. Unas simplemente lo practicamos porque es una práctica pecaminosa, constantemente, de estar hablando, diciendo cosas que no debemos, ¿verdad? Pero como todo hábito pecaminoso, necesitamos matarlo. Nosotras enfrentamos todos los días la batalla de la carne y el espíritu, la carne y el espíritu. Y van a haber días en que vencemos con el espíritu y van a haber días que la carne va a tomar control. Pero no te des, hermana, tenemos que seguir adelante hasta que esos hábitos pecaminosos en nuestras vidas se vayan desapareciendo. ¿Puede ser posible? Sí. Vemos a Pedro, ¿verdad?, que clamaba amar tanto a Dios, sin embargo, llegó a un punto donde Dios lo humilló y Pedro negó a Dios, pero sin embargo Dios no se dio con él. Dios le dio de su gracia, de su misericordia y lo siguió amando hasta el punto que dijo, cuida mis ovejas. Mira, Dios es tan bueno con nosotras, así que mientras estudiamos esto, chequee su corazón. No chequee el corazón del pastor, de la esposa del pastor, de los líderes de su iglesia. Chequee su propio corazón. ¿Qué hay en mi corazón mientras hablamos de este tema que nos puede vencer, puede volverse un hábito pecaminoso si no lo vemos en nuestra vida? Y quiero hablarles del peligro de la crítica, del orgullo, el peligro de criticar especialmente algo que Dios ha bendecido. Ese es el peligro, porque podemos encontrarnos luchando contra Dios. Vamos a tener una pausa y quiero que me acompañen a orar mientras enseñamos, que sea el Espíritu Santo que nos hable a nosotras. Señor, te damos gracias por este tiempo con estas preciosas hermanas que yo no conozco alrededor de muchos países. Te pido, Padre Santo, que tú hables a sus corazones. Yo sé que no soy yo, no hay nada bueno en mí, pero tú eres el poderoso. Tú eres el que hace cambios, tú eres el que toca corazones. Tú eres el Señor que nos hace ver nuestros pecados y nos limpia, Señor. Te pedimos que esta mañana podamos reconocerlos y podamos venir al trono de tu gracia, pedirte perdón, Señor, y a dejarlos ahí y tratar de, con la ayuda del Espíritu Santo, a ser dirigidas por Él para no caer en la trampa del enemigo. Acompáñame, Señor, aclara mi mente y ayúdame a dirigirme a las hermanas. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio esta mañana y vamos a pedirle, quiero hablar un poquito del peligro
de criticar la obra de otros. A veces la crítica no la vemos tan grave, la vemos algo leve, salió de mi boca, no hice daño, pero Dios lo escuchó y Dios lo vio. Ese es el peligro que muchas veces no vemos. Entonces, quiero que realicemos que estamos viviendo en un mundo, hermana, donde es tan fácil de andar comparando nuestras vidas con las vidas de otros. Desde que salió el Internet, Facebook, empezamos a compararnos, empezamos a ver quién es mejor, quién es la que tiene más likes, quién es la que está constantemente enseñando, y muchas se comparan y piensan que ese es su llamado. Muchas incluso dicen, yo quisiera hacer eso, o yo quisiera ser como ella. Y las redes sociales, los ministerios visibles, los talentos, las oportunidades y aún las bendiciones, hermanas, materiales que tenemos, se pueden convertir en una lucha interna del corazón si no tenemos cuidado de esto, si no tenemos cuidado de andarnos comparando con alguien más, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta cómo comienza. A veces, mira, Satanás es tan astuto que ni cuenta nos damos de lo que estamos haciendo. Y les voy a decir cómo empieza todo esto, cómo empieza esta crítica, este orgullo, esta necedad de querer ser alguien o algo, o de andar criticando el ministerio, la persona de alguien más. Primeramente, admiramos a esa persona y empezamos a decir, quiero ser como ella. Nos estamos comparando. Ahí está un gran peligro porque tú eres única. Dios te tiene a ti única. No hay otra como tú. Y Dios dice, yo tengo algo especial solo para ti y para nadie más. Esto es solo para ti. ¿Qué? Pero a veces cometemos el error de decir, no quiero lo que tú me estás dando, quiero lo que ella tiene. Y no debe de ser eso. Empezamos con la admiración y después empezamos a compararnos. ¿Qué? ¿Acaso se acuerdan de Aarón y Miriam? Cuando Dios empezó a usar a Moisés, lo respetaban, era su hermano, lo siguieron a través del viaje que ellos hicieron, después que empezó a entrar en ellos el orgullo, la crítica y la envidia. Pecados pecaminosos que, hermanas, causan tanto daño. Y ahí fue cuando Moisés y Miriam empezaron a hablar y a decir, ¿acaso solo por Moisés habla Dios? ¿No nos puede usar a nosotros también? Y esto es lo que está pasando hoy en día. Exactamente lo que pasó en el tiempo de Moisés. ¿Por qué? Porque entró la envidia, entró el celo, entró el orgullo de poder decir, yo también quiero hacer eso. Yo también quiero ser conferencista. Yo también quiero que me reconozcan. Yo también esto. Y no debe de ser así, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a meditar en esto, yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué le cayó la lepra a Miriam y no a Aarón? Yo a veces creo, y se lo preguntaré a Miriam cuando llegue al cielo, ¿quién inició esta conversación? Estoy más que segura que quizás fue Miriam. Y nosotras tenemos un poder tan grande que hacemos que el hombre nos escuche, así como Eva escuchó a Adán. Y comieron de la fruta y pecaron. Y mira qué grave pecado fue eso. Qué grave pecado. Igualmente con la crítica. Es algo pequeño, no causa daño, dice Satanás. Hazlo, dilo, tienes razón. Pero mira, a Dios no le agrada. A tal punto que Miriam le dio lepra. Pero sin embargo todavía vemos la misericordia de Moisés que oró por ella. Y también vemos la gracia de Dios que la perdonó a Miriam. Y después la vemos en la historia danzando y glorificando a Dios con una pandereta. Dios es bueno, pero mira,
Yo creo que Miriam aprendió su lección y dijo, este pecado me causó dolor. Igualmente nosotras tenemos que aprender esa lección, porque esa lección nos va a causar mucho dolor, mucho dolor. Entonces, escucha lo que tenemos que decir hoy. Tami, buenos días, de El Salvador, de Colombia. Connie, buenos días, bienvenidas al programa. Entonces, después, primero admiramos, luego nos comparamos y queremos lo mismo, y después sentimos incomodidad. Ya no la vemos a esa persona con los mismos ojos, porque ahora yo me creo mejor. Ahora Dios también me está usando a mí y yo quiero ser usada en una manera más grande que la está usando a ella. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y Satanás es astuto. Y las mujeres hemos caído como esos ratones que caen en la trampa. Y ahí se quedan muertos. En todo esto, en todo lo que les voy a hablar, hermanas, hay muerte apestosa que viene del mismo infierno y tenemos que tener cuidado con esto. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que al final empezamos la crítica, empezamos a derrumbar a otros, a hablar de otros, a menospreciar a otros. Y los peligros en que muchas veces los disfrazamos de envidia o los disfrazamos y decimos, es que tengo el don de discernimiento espiritual y por eso critico y hablo. No, hermanas, no nos confundamos, ¿verdad? Decimos, solo estoy diciendo la verdad. Es que algo no me gustó. O decimos, yo solo lo digo porque lo veo. ¿Es necesario decirlo? No, no es necesario. Pero detrás de muchas críticas se puede esconder esto, el orgullo. El orgullo que nadie ve al criticar a alguien. Y tú te sientes bien porque la estás pisoteando a esa persona que quizás un día tú la admirabas, pero empezaste a compararte con ella. Viene la competencia. Yo sé mejor que ella. Yo tengo tantos años en el ministerio. Yo tengo más sabiduría. Después entra la inseguridad. Porque somos tan inseguras de nosotras mismas, empezamos a despedazar a otras. Después vienen las heridas. Te sientes herida y porque estás herida, tienes la libertad de criticar, de hablar, de juzgar y hacer daño con tu boca, ¿verdad? Y después viene la comparación o los celos espirituales. Los mismos celos que sintió Aarón y Miriam, grandes personas de la Biblia. Ahora piensen, Pedro negó a Jesús. Miriam se puso contra Aarón. Y podemos ver esto, vez tras vez. Absalón dijo, vengan a mí, el rey está muy ocupado, yo puedo ayudarles. Siempre queriendo destrozar a alguien más. Entonces tenemos que hacer una pausa y preguntarnos, ¿hay algo de esto en mi vida? Yo tuve que hacer esa pausa. Y mira, el resultado no va a ser, no lo hay. No, la verdad es que sí lo hay. Sí lo hay. En todas nosotras hay ese orgullo. En todas nosotras hay esa herida que te hace hablar y criticar. En todas nosotras hay un poquito de celo, hay un poco de envidia, pero cuando se lo damos a Dios y lo reconocemos, hermanas, porque esa es la diferencia, lo reconozco, te pido perdón, ayúdame a no sentir esto, más bien ayúdame a alegrarme por esa hermana. Entonces, todo esto, hermana, Satanás lo usa. Y es un peligro en nuestras vidas espirituales y no queremos vivir ahí. La Biblia enseña que Dios es quien levanta
y bendice, y Él es quien usa a las personas. Él es. Entonces, ¿con quién estoy luchando? Estoy luchando contra el propio Dios. Él es el que te cubre, te reviste de poder de lo alto. Él es el que decide usar a fulana, a sutana, a cierto pastor en una magnitud que quizás a ti no te gusta, hermana, que quizás tú preguntas y dices, ¿por qué no me usa Dios a mí así? ¿Por qué es que esto? Y empieza la crítica y empieza el orgullo. No, todo lo contrario. Ora por esa persona, que Dios la ayude, que Dios la use y que no se llene de orgullo, ¿verdad? Ahí debemos de vivir y traer esta mente al trono de su gracia y en realidad pensar, ¿qué estoy pensando? Esto no le agrada a Dios. Criticar la obra que Dios está haciendo en la vida de alguien o el ministerio de otra persona es algo muy serio delante de Dios. Mira, al estudiar esto yo hacía, ouch, ouch, yo no quiero esto en mi vida. Señor, perdóname, ¿verdad? Muchas veces vemos el resultado, pero no conocemos las luchas, los sacrificios y el proceso que Dios ha usado para formar a esa persona. Nadie la vio siendo formada con la mano de Dios. Que Dios la afiló, Dios la pasó por pruebas, hubieron llantos, hubieron pruebas en su vida. Y quizás Dios dijo, ahora ya estás lista para que yo te use. Y Dios la está usando, pero tú la estás destruyendo. Quizás nadie vio a esta persona manejando parada en la carretera a solas en la noche, orando, orando y llorando. El único que la vio fue Dios. Él era el único que estaba ahí cuando ella estaba en tinieblas, cuando ella estaba pasando pruebas, circunstancias dolorosas. Tú solo viste la gloria, pero no vistes lo que ella tuvo que pasar. Y Dios, en su misericordia y en su gracia, así como perdonó a Miriam, y después ella estaba con su pandereta glorificando a Dios, Dios nos pasa por esto, Dios nos afila. Pero tú con tu espíritu de orgullo, de necedad, de envidia, de crítica, quieres llegar acá. Y Dios dice, no, estás acá. Y para llegar acá necesito afilarte. Necesito que pases ciertas pruebas. Necesito apretar un poquito. Y hermana, ahí está la verdadera fe. Ahí está. Dios no usa a nadie que Él sabe que no va a traer esa honra y esa gloria a su nombre. Y tenemos que tener cuidado de no andar queriendo la obra de alguien más, hermanas, porque esa persona ha pasado por muchas pruebas dolorosas antes que Dios quizás la use de esa manera. Lo mismo los pastores, y debemos de tener ese cuidado antes de abrir nuestra boca. Cuando criticamos injustamente podemos estar menospreciando aquello que Dios mismo está bendiciendo. Mira, el tener su bendición es más importante en que alguien más te alabe o que alguien más te ponga un pedestal. Lo que cuenta es tener la bendición de Dios, caminar con Él. Él te conoce. Él conoce el pecado más íntimo de tu corazón, aunque tú aparentes ser una mujer espiritual. Él sabe quién tú eres. No podemos escondernos de Él. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar ¿qué? Firme. ¿Quién es poderoso? Él. Para mantener a esa persona, para estar ¿qué? Firme. Esto deberíamos nosotras clamar constantemente.
Romanos 14:4. Ayúdame a mantenerme firme. No mirar a la derecha ni a la izquierda, sino a mirarte a ti, Señor, y a mantenerme firme. Las personas que más edifican el reino de Dios no son las que más critican, sino las que más oran. Es triste ver en Facebook pastores criticando a otros pastores. Mira, ¿por qué? No sé, no lo entiendo, porque lo único que causa es divisiones. Pero sí sé que Dios puede usar a aquel Pedro, que quizás no lo entendemos los porqués, pero Dios los entiende mejor que tú y yo, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener cuidado. En Juan 3:27, Juan el Bautista dijo, y Juan el Bautista es el mejor ejemplo que les puedo dar para esto. Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Él no puede recibir nada si no le fuera dado del cielo. Aunque tú más quieres llegar a esa cima y haces todo lo posible por llegar allá, si no es dado de Dios, no va a valer nada. Esa obra se va a destruir. Pero si esa obra es de Dios y fue dada del cielo, nadie la va a poder destruir. Ni la crítica, ni el odio, ni el rencor. Nada. Juan 3:20, Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos, dice. Esa palabra quedaos, me puse a pensar, quédate donde Dios te tiene. Aquí les dijo a ellos, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Quizás a nosotros nos dice, quedaos en tu casa. Quédate ahí cuidando a tus hijos, a tu esposo. Quédate ahí siendo de bendición a los que yo he puesto en tu vida. Quédate en tu ministerio donde Dios te ha puesto a ti como esposa de pastor, cuidando tus ovejas, protegiendo tus ovejas, alimentando a tus ovejas, ayudando a esas hermosas hermanas de tu iglesia para que crezcan espiritualmente. No todo el mundo necesita conocernos. Quédate donde Dios te ha puesto. Aquí les dijo, quédate en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. Y lo mismo nos dice a nosotras, quédate donde yo te he puesto para que seas investida de poder desde lo alto. Tú y yo no somos nadie, no somos nada. El único que nos puede usar es el Señor. El poder del Espíritu Santo en nosotras es todo. Si no caminamos con Él, hermanas, en vano es lo que estamos haciendo. En vano. Tu obra va a ser de paja. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer ese trabajo, para que Él nos investidos de poder desde lo alto. Busca eso, hermana. No busques compararte, no busques querer tener algo de alguien más. Busca que Él te llene de su poder. La palabra investidos habla de ser revestidos, de ser cubiertos, de yo ser menos y ser más capacitada por Dios. Eso es lo que significa. Y esa es una oración que deberíamos hacer todas las mañanas, ser investidas de poder de lo alto, que Él pueda revestirme, cubrirme de su poder, del Santo Espíritu de Dios en mi vida. Pero para que el Espíritu Santo viva, Él está en nosotros cuando somos salvas, pero para poder ser llena de su poder necesitamos quitar la crítica, la envidia, el celo, el orgullo, la boca pecaminosa, los pies presurosos a hablar el mal. Quítalo. Proverbios 7 habla de 7 cosas que aborrece Jehová. Él no las quiere en nuestra vida. Las voy a leer porque a veces no entendemos esto y pedimos ser revestidas del Espíritu Santo cuando en realidad Dios dice, yo quiero
pero tú no te quieres revestir. Tú prefieres seguir en tu vida pecaminosa y yo no te puedo usar. Perdón, es Proverbios 6, versos 16 al 19, que dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 dice, abomina su alma. Abomina es una palabra muy intensa, que odia, que te aborrece. A mí eso me causa temor. Dice que aborrece su alma. ¿Y cuáles son? Aquí está, tus ojos altivos, que significa tu orgullo. Y después dice la lengua mentirosa. Mientes fácilmente, hermana. No te preocupa, no te da temor andar mintiendo y diciendo cosas que no son verdad. Las manos derramadoras de sangre. Mira, no matamos, pero matamos con la boca cuando hablamos mal de alguien y herimos su testimonio y dañamos ese testimonio, ¿verdad? Dice, inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Cuando habla de esto del corazón, está hablando de tu mente, que tu mente está constantemente pensando todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo sucio. Ay, no, ella se cree mucho. Ay, no, ese hermano no me gustó cómo predicó. Ay, no, esa hermanita cómo se pone un vestido cada domingo. Ay, no. Está hablando de eso. Todo eso nace en tu pensamiento y vives ahí comparándote, queriendo lo mismo que alguien más tiene. Los pies presurosos para correr al mal. Andas corriendo con prisa para contarle un chisme a alguien, una crítica de alguien, a alguien más. Corres constantemente, te conocen por ahí viene la chismosa, ahí viene apresurada a contar los chismes, las críticas. El testigo falso que habla mentiras, ten cuidado. Mira, a veces decimos la chismosa y atacamos a la chismosa, pero el escuchar es también pecado, tanto como la chismosa. Por eso dice aquí, el testigo falso que habla mentiras, y muchas andamos escuchando a testigos falsos que andan hablando necedades, mentiras, y andan destruyendo a la gente con sus cosas falsas que ni siquiera son verdad. Mira, y tú las lees en Facebook, y tú las crees, y tú opinas y hablas. Calla tu boca, porque el testigo falso que habla mentiras es Satanás. Y tú estás siendo, ¿cuál es la palabra que quiero? Influenciada por Satanás. Cuando tú permites que escuchar cosas falsas en tu propia mente. Y el último dice, el que siembra discordia entre hermanos. Mira, estos pecados, Dios los aborrece, pero estos son los pecados que más se ven en una iglesia, en las personas. ¿Cuántas mujeres no se están hablando? Tienen discordia entre ellas. Esposas de pastores que no se hablan. ¿Qué cosa? Y Dios dice, yo aborrezco eso. Y muchas veces no nos hablamos porque yo me creo más espiritual que ella. Yo no voy a ir allá. Yo soy más espiritual. Tengamos cuidado con esos pensamientos, esas actitudes que hoy en día nos están destrozando, hermanas, constantemente. Entonces, aquí Juan está diciendo esto. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos sobre, perdón, no era Juan, Lucas está hablando de esto, quedaos ahí. ¿A qué? A llenarnos del Espíritu Santo. Juan estaba respondiendo porque algunas personas tenían celos de que Jesús estaba, Juan respondió a lo que dice Romanos 14:4. A eso él respondió. Ando menos oxígeno en la mente. Él respondió en Juan 3:27,
cuando él dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan responde esto porque algunas personas tenían celos que Jesús estaba creciendo en ministerio y atrayendo más gente que Juan. Ahí vivimos hoy en día. Y como esta persona trae más gente, es más popular, yo la voy a derrumbar con críticas, con falsedades. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza pecaminosa del orgullo, de la envidia y del celo. Aquí él está diciendo que personas tenían celos, que Jesús estaba, ¿qué? Engrandeciéndose más que Juan. Y los mismos discípulos, mira, los mismos discípulos que estaban con Juan vinieron ¿a qué? A tocarle, a hablarle. Y estaban preocupados los discípulos comparando a Jesús con Juan. Y Juan aquí dice, los discípulos le dicen a Juan, antes todos venían contigo, ahora van con él. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Y de la misma manera nosotros nos sentimos cuando alguien más es bendecido por Dios. Antes yo eras la que venían a escucharme a mí. Ahora escuchan más a fulana. Uf. Satanás sabe cómo hacerlo, cómo derrumbar, cómo destruir. Y empieza tu celo, empieza tu orgullo, empieza tu envidia. Y los mismos discípulos, en vez de proteger el espíritu de Juan, vinieron a ponerle semillas de maldad, a decirle, antes todos venían contigo, ahora van con él. Porque Juan el Bautista siguió bautizando después que apareció. Porque es que después que apareció Juan el Bautista, él siguió bautizando. Él siguió haciendo su obra. ¿Por qué no se convirtió y siguió a Jesús mejor? Juan explicó que Dios le había dado su ministerio a él. Él sabía que ese ministerio que él tenía venía de Dios y continuaría haciéndolo hasta que Dios le dijera que hiciera otra cosa. Juan tenía sus ojos bien puestos en lo que Dios le había llamado a hacer y por eso él seguía haciendo lo que Dios le llamó a hacer. El propósito de Juan era dirigir a la gente a Cristo, no hacia él. No era, mírame a mí, escúchame a mí, no sigas a Cristo, yo estuve aquí antes. No. El propósito de Juan era dirigir la gente a Cristo y ese debe ser el propósito de cada mujer que enseña, cada pastor que enseña, de dirigir la gente hacia Cristo, no hacia nosotros, porque no somos nada, hacia Cristo. Ayudarles a esas mujeres a amar más a Cristo, a hacer lo que Dios les ha llamado a hacer, hermanas. Este era el ministerio de Juan y él lo practicó constantemente. Desempeña tu ministerio. No te compares con nadie más. No andes viendo quién más está teniendo más likes, quién más esto, quién más el otro. Y te llenas de amargura, de rencor, de odio contra alguien más. Y empieza la crítica para destruir a alguien más. No, hermanas, una pregunta que voy a hacer en este estudio es esta. ¿Me alegro sinceramente cuando Dios bendice y usa a otros? ¿Me alegro? ¿Oro por ellos? ¿O en mi corazón nace la comparación, la incomodidad, el celo y la crítica? ¿Cómo estamos ahí, hermanas? Esa pregunta, si estás en un ministerio, si eres esposa de pastor, si estás haciendo algo para el Señor o simplemente una cristiana, pregúntate eso a ti. Puede ser que en mi iglesia estén usando más a otra hermana y te entra el celo y te entra la envidia y tú dices, ¿por qué no a mí?
Yo también puedo decorar mejor que ella. ¿Por qué el pastor no me preguntó a mí? Yo cocino mejor que esa otra. ¿Por qué es que no me escogió a mí? Ahí entra el celo. Recuerden lo que dije antes. Viene la comparación, después viene la crítica. Y tenemos que tener cuidado. En vez de decir, qué bueno que ella está decorando. Quizás ella pueda hacer un mejor trabajo que el mío. Podríamos decir eso y voy a orar que Dios la bendiga. Aún le voy a preguntar si le puedo ayudar, ¿verdad? Uno de los peligros más grandes del corazón humano es no saber alegrarse cuando otros prosperan o cuando otros son bendecidos por Dios. Empezamos a derrumbar, a criticar. Si vemos a un pastor usando un nuevo carro, empieza la crítica. Quizás está robando el dinero de la iglesia y se lo compró con eso. Quizás esto. Pero mira, no es nada humilde ese pastor en usar ese carro. ¿Qué te importa, hermana? ¿Tú sabes qué hay detrás de ese carro? Quizás ese pastor nunca tuvo un carro bueno. Quizás ese pastor andaba con carros que se le apagaban a cada rato y no le servían y no podía comprarse uno. Y alguien se lo regaló o la iglesia se lo compró. Pero ahí estamos. Si alguien se va de viaje, menos un pastor, porque él no debe de hacer eso, ¿verdad? Si un pastor se va de viaje o tú te vas de viaje y andas recorriendo quizás el mundo o andas por Europa o andas por cualquier lugar, viene la crítica. ¿Sí o no? Empiezas a criticar. Han de tener dinero. Esto y el otro. Y empieza tu boca a hablar. ¿Y sabes por qué hablas? Porque tú no has sido. Porque no eres tú. Dios bendice al que Él quiere bendecir. ¿Y quién sabe si la iglesia le regaló ese viaje? ¿Quién sabe si sus hijos los mandaron en ese viaje? Pero ahí estamos hablando. Si Facebook te afecta y te ayuda a criticar más, no lo veas. No lo veas, hermana. Nos cuesta cuando otra persona recibe reconocimiento. ¿Te duele o te alegras? Cuando otra mujer es usada por Dios, ¿no te gusta? ¿Quieres ser tú? Pregúntate a ti misma todo esto. Cuando alguien avanza más rápido que tú, pregúntate esas cositas. O vemos bendiciones que nosotras todavía estamos esperando y podemos decir, ¿por qué es que ella recibe esas bendiciones y yo no? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Solo tú puedes contestar esa pregunta. Dios bendice al que Él quiere. Y cuando alguien más es más bendecido que tú, dale gloria a Dios. Alégrate con esa persona. Mándale una notita, dile, disfruten, me alegro que ustedes se están divirtiendo. Me alegro. Y dale gracias a Dios por ellos. Quizás esa persona pagó un precio en el ministerio y Dios dice, ¿sabes qué? Voy a mandarte a descansar a tal lugar. Y Dios provee cómo irse a tal lugar. Yo lo he visto. Yo nunca pensé en el ministerio conocer lugares que he conocido, pero no ha sido yo ni mi esposo, ha sido Dios. Dios que ha decidido usarnos para mandarnos a ciertos lugares a enseñar la palabra de Dios. Y hemos tomado días para conocer, para ver. Ha sido Dios, la bendición de Dios. Y cuando tú criticas la bendición de Dios, te estás oponiendo contra el mismo Dios. Hermanas, no vivamos ahí. Y si no cuidamos el corazón, si yo no cuido mi mente, lo que mi mente está pensando, ten cuidado. La admiración se convierte ¿en qué? En comparación.
Y la comparación termina produciendo críticas, celos y envidias. Recuerda eso, porque esto te lo vas a tener que preguntar constantemente cuando empiece tu mente a pensar, ¿por qué siento celos? Háblate a ti misma. Esto no viene de Dios. Arráncalo como raíz de tu mente, tíralo y dale gracias a Dios y ayuda en oración a bendecir a alguien más. Santiago 3:16 dice lo siguiente, porque donde hay celos y contención, hermanas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto no es cualquier cosita. Esto es algo grave delante de Dios, porque Él está diciendo y advirtiéndonos en su palabra que esta es una obra perversa que viene desde el mismo infierno. Y es por eso que nosotras tenemos que guardar esta boca, este pensamiento, lo que escuchamos, el deseo de decir algo. Mira, cuando es necesario, cuando es verdad y está perjudicando la iglesia, el ministerio, hay que ir a hablar con la persona correcta, pero no hay que ir a andar repartiendo el chisme. Ve y habla con la persona correcta que tienes que hablar, pero no andes murmurando y hablando lo que no debes de andar diciendo, porque viene del mismo diablo. ¿Qué significa, hermana? Que no estás revestida de su poder. Significa que estamos, ¿qué? Controladas por Satanás. ¡Wow! ¿En qué lado nos ponemos? ¿En el lado de Dios o en el lado de Satanás? No, deberíamos estar siempre pensando. Iba a decir esto, pero no lo voy a decir porque esto no le agrada a Dios. Haz un pacto con Dios. Mi esposo y yo aquí en nuestro hogar hemos practicado esto. Mira, tanto él como yo soy la más pecaminosa, él no, él siempre callado. Yo a veces digo un comentario indebido y del otro lado no se oye ni una palabra. ¿Y sabes lo que yo hago? ¡Auch! No debería haber abierto mi boca porque me avergüenzo. Y a la final él me dice esto. Miriam, la gente tiene sus problemas y nosotros los nuestros. Miremos nuestros problemas. ¡Wow! Qué precioso tener un compañero que te anima de esta manera, ¿verdad? Que te anima a hacer lo correcto. Y de igual manera debemos buscar amistades que nos animen a hacer lo correcto, a callar esta boca pecaminosa, a no darle lugar al diablo para pecar. Nuevamente yo pienso que todas cometemos estos pecados. Pero mira, reflexionemos en ellos y pidámosle a Dios que nos ayude a no practicarlos. Y entre menos lo practicamos, menos lo vamos a hacer. Va a haber un día que vas a caer, como dijo el Chavo del 8, se te va a chispotear algo y ¡wow! Así como Pedro que negó a Jesús. Pero ahí está la gracia de Dios, vuelve a Él. Vuelve a Él, pide perdón, reconócelo y sigue adelante. La crítica, hermanas, nunca te va a traer paz. La crítica divide, la crítica contamina ambientes. La crítica destruye relaciones. ¿Cuántas relaciones perdidas entre hermanas cristianas por andar criticando, hablando lo que no deben, asumiendo cosas que no son verdad? Y tú las pones en práctica. Me siento así, ha de ser verdad. Me siento que ella no me quiere, pues yo ya no le hablo. ¡Wow! ¡Qué cosa! Y terminamos esa amistad con alguien por lo que sentimos, por lo que andamos pensando, en vez de venir a la verdad y humillarnos delante de esa persona y buscar esa amistad. ¿Es así o no? Tenemos que tener mucho cuidado. Juan 3:27, mira lo que dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Eso significa
que los dones vienen de ¿quién? De Dios. Las oportunidades vienen de ¿quién? De Dios. La gracia viene de Dios. Y aún el crecimiento espiritual viene de Dios, hermanas. Entonces, cuando criticamos constantemente a alguien que Dios está usando, debemos tener cuidado, mucho cuidado. Incluso, no andes criticando a pastores que quizás tuvieron un hijo pródigo o tuvieron un problema con ese hijo, con esa hija. No es que ellos no merecen estar en el ministerio, no es que ellos esto. Has oído, has visto, vistes que la hija usa pantalones, vistes que el hijo esto. ¿Qué te importa a ti? ¿Por qué no te fijas en tu propia vida, en la vida de tus propios hijos? Porque tú no sabes si un día lo que andas hablando va a venir a ti también. Dios es justo. Dios es muy justo y ten cuidado de lo que andas hablando. Más bien ponte a orar por tu familia, por tus hijos y por pastores alrededor del mundo. Que Dios los ayude. Porque mira, Satanás viene con fuerza a atacar a pastores, a familias pastorales. Viene con una rabia tremenda y quiere destrozar, quiere acabar. Y tú, en vez de orar, te pones a criticar también con Satanás, te vuelves su amiga. Y empiezas a hablar mal, y empiezas a destrozar. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que tú lo tienes todo en orden, que tú estás bien. Si David, que tenía un corazón detrás del corazón de Dios, hizo cosas que quizás él jamás hubiese pensado. Adulteró, mató a Urías. No corrigió a sus hijos correctamente como debería. Y a través de la historia, qué precioso es nuestro Dios. Él dice de David, él no dice, este David que me falló. Él todavía dice, a pesar de todo lo que él hizo, pero nunca habría un hombre como David tras el corazón de Dios. Todavía lo exaltaba, todavía decía, no hay otro como mi David, que tiene un corazón detrás del corazón de Dios. Imagínense ustedes, si eso sucediera hoy en día aquí, apedrábamos a esa persona, la acabábamos con la crítica. Ya no estaríamos ni siendo amigas de esa persona. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Jesús? De orar y decir, mira, aunque falló, lo voy a levantar con mis oraciones. Aunque falló, voy a seguir amando y Dios todavía te puede usar, amiga. Adelante, vamos a seguir adelante. No, tú te encanta esparcir, hablar, contar algo malo para que esa persona caiga y se vea mala delante de otros. ¡Wow! Imagínense ustedes eso. Y tenemos que tener ese cuidado y verlo como algo diabólico, algo que no le agrada a Dios y seguir el ejemplo de nuestro Jesús. No sabemos los propósitos, ¿verdad? Pedro se sentía que firme en el Señor, firme. Él dijo, Señor, yo te amo. Tú sabes que yo te amo, Señor, que no hay nada que yo haría por ti. Y Dios por eso le dijo, Satanás vino a mí y le permití que te zarandeara un poco. Por ese orgullito que a veces tenemos, yo jamás haría algo así. Yo no, yo esto, yo el otro, yo me mantengo firme, yo soy esa mujer. No, cuidado porque Él puede permitir que alguien te zarandee con esa lengua, que no la refrenas, con esta mente que pensamos constantemente y nos deleita estar ahí contando, hablando, diciendo. Mira,
Dios zarandeó a Pedro y le dijo, como diciéndole, no que no, Pedro, no que te creías que me amabas, mira dónde te encuentras ahora, Pedro, negándome, aún todavía estás que insultando con tu boca, maldiciendo con tu boca, algo que Pedro quizás jamás pensó hacer. Aquí hoy en día Pedro no existiera. No vayan a la iglesia de Pedro porque ¿saben qué? Pedro negó a Jesús. Tengan cuidado con ese Pedro porque ese Pedro no es real. Ese Pedro que tanto decía que amaba a Jesús, lo negó. No vayas a poner un pie en la iglesia de Pedro. Eso diríamos nosotros hoy en día. Eso estaríamos criticando. Pero Dios no es así. En su misericordia, Él perdonó a Pedro, lo levantó. Pedro aprendió su lección y Dios le dijo, apacienta mis ovejas. ¡Qué privilegio! Tú y yo diríamos, yo no le pido a este Pedrito que hiciera nada después de lo que hizo con Jesús. Esas somos nosotras. ¿Cómo tenemos que tener cuidado y ver la gracia de Dios y dársela a alguien más y orar por esa persona? ¿Okay? Pero Juan entendió algo poderoso. Todo lo que una persona tiene, dijo Juan, viene de Dios. El que es Él el que te da el poder, o eres investida o cubierta de poder. Él es el que hace esto. No es tu poder, no es tu sabiduría, no es tu fortaleza, no es tu belleza. Es el poder de Dios. Él decide. Él es el que te da. Él es el que quita. Eclesiastés dice, Él pone y Él quita. Ten cuidado. Eso incluye que Él te da dones, te da oportunidades, te da ministerios, te da bendiciones, te da talentos, te da puertas abiertas. Deja de andarte invitándote tú sola a andar enseñando a la gente. Ese no es el llamado de una mujer. El llamado de una mujer es enseñar en casa a tus hijos, a tu esposo. No enseñarle al esposo, cuidar del esposo, mirar por él. Ahora, hay un tiempo para todo. Cuando tienes tus hijos chiquitos, quédate en casa. Va a llegar el tiempo y la oportunidad donde Dios dice, ahora quiero que hagas esto. Ahora que te he investido de poder, ahora que has pasado algunas penas y dolores, quiero usarte a tal magnitud. Quiero que enseñes lo que has aprendido a otras mujeres. Nunca debes enseñar algo que tú no practicas o no has aprendido de la mano de Dios, porque eso es ser hipócrita. Cada vez que enseñemos tenemos que reflexionar, ¿qué de mí, Señor? ¿Estoy practicando yo esto? ¿Qué de mí, Señor? Ten cuidado. No busques esa gloria que no te pertenece quizás todavía. Va a haber el tiempo en que Dios quiera usarte de otra manera. Espera en su tiempo, hermana. Espera en su tiempo. Yo a esta edad he tenido la oportunidad de salir y enseñar en otras iglesias. Ya no tengo hijos chiquitos en casa. Tengo una señorita de 31 años, pero aún ahí tengo que preocuparme por ella y velar por ella y no andar. He cancelado invitaciones por ella, porque ella me necesita. He cancelado invitaciones porque mi esposo me necesita que vaya con él. Y no ando yo buscando mi gloria. He tenido que decir, hermana, aunque tenga un compromiso ya con esa hermana, tengo que cancelarla. Mi esposo me está pidiendo que vaya con él. Porque mira, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Aquí el líder es él, no soy yo. Entonces, yo me adapto a lo que él dice, yo me adapto a lo que él hace, ¿verdad? Aquí, hermanas, incluso en puertas abiertas, hay que orar y decirle al Señor, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? ¿Qué me está pidiendo?
Entonces, ¿por qué sentimos envidia o celos cuando otros son bendecidos? Aquí va, ¿por qué? Porque nuestra carne lucha con todo esto. Es la carne, es el orgullo, es la comparación. Es la comparación, es nuestro orgullo que no da más, hermanas. El deseo de reconocimiento, cómo se ha levantado hoy en día el deseo de reconocimiento. Se ha levantado tanto que esto está afectando a tanta mujer hoy en día. El deseo de sentirme menos que otros. Menos que otros. Es que a mí no me dan tantos likes, es que a mí no me buscan tanto, es que a mí no me invitan, pues como no me invitan, yo me invito sola. ¿Qué andas buscando, hermana? Deja que Dios te lo dé. Aquí entra el envidio y entra el celo. Tengamos cuidado. A veces pensamos, ¿por qué Dios la usa a ella y no a mí? ¿Por qué ella recibió eso y yo no? Yo también he trabajado duro. Yo también he pasado en el ministerio esto. ¿Por qué no yo? ¿Quién sabe? A veces me pongo a pensar y digo, ¿será que Dios ve bien profundo ese corazón lleno de qué? De envidias y de celos. Y puede hacer que Él vea que lo que estamos haciendo no glorifica a Dios, no da la honra a Dios. Tú te quieres glorificar, tú te quieres honrar a ti misma, hermana. Mira tu corazón. A veces incluso he escuchado a cristianos decir, no vayas allá porque ellos son carnales. Mira, eso me hace, ¿acaso tú no eres carnal? Tú eres muy espiritual, ¿verdad? El orgullo te lleva a pensar que tú eres más espiritual y la gente no es digna de tu presencia. No vayan a esa conferencia, se los prohíbo. Les prohíbo que vayan a esa conferencia. ¿Qué cosa? ¡Wow! La ira de Dios va a venir contra nosotras. Tengamos cuidado de hacer estas cosas o de practicar estas cosas que no le agradan a Dios, hermana. Mira, pastor jamás prohibió a nuestra iglesia ir a ninguna otra iglesia. Él deja que la misma gente tenga y perciba si debo ir o no debo de ir. Hay algunos que se molestan. Es que esa iglesia tiene rondalla, no vayas ahí. Esa iglesia le pertenece a Cristo. Y si esa iglesia quiere tocar rondalla, yo no veo ningún pecado en esa iglesia. Pero a veces causamos divisiones así. Y les voy a decir, no creo que es la rondalla. Creo que es el celo. Creo que es la envidia. Que dicen no vayas allá. Y tenemos que tener cuidado. Juan nos enseña una actitud correcta. Si Dios se lo dio, no necesito yo competir ni criticarlos, porque Dios es el que da y Dios es el que quita. Lo que Dios tiene para mí, nadie me lo puede quitar, solamente Dios, hasta que Él me diga, te lo quito. Más bien me debo de preocupar de seguir sirviéndolo hasta que ya no pueda más, para la gloria de Él. Juan nos dejó una lección muy importante de no hacer nuestra obra en la carne. Cualquier cosa que tú haces en la iglesia, no la hagas en la carne. Si cocinas, si decoras, si cantas, no la hagas en la carne. Hazlo para la gloria de Dios. Sirve para la gloria de Dios. Es por eso que personas que han servido, que han dado, andan después culpando que no se les agradece lo suficiente, que ya se les olvidó todo lo que tú hiciste para ellos. No, hermanas, si lo hiciste para otros, vas
a tener esos sentimientos. Pero si lo hiciste para Dios, mira, tú vas a estar feliz, aunque no te agradecieron, aunque ya no te toman en cuenta. Tú vas a estar feliz porque lo hiciste para la gloria y para la honra de tu Dios, aunque nadie te agradezca. Esto es honrar a Dios, hermanas. ¿Okay? Santiago 3:16 dice, la envidia nace cuando quitamos los ojos de Dios y los ponemos en las personas. Santiago 3:16 dice que es una obra perversa, una obra del diablo. ¿Okay? Entonces, tengamos cuidado con eso. La sabiduría de Dios nos ayuda a librarnos de la necesidad de compararnos y codiciar lo que otros tienen. Esto es sabiduría. Y cuando entendemos que Dios reparte conforme a su voluntad, vas a descansar. No vas a tener esa envidia. Dejamos de competir y aprendemos a alegrarnos por otros. Aprendemos a dar gracias y decir qué bueno que Dios los está usando. Juan el Bautista dio un ejemplo hermoso y él dijo acerca de Jesús esto. Y esto deberíamos decirlo constantemente todos los días. Él dijo en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario. Tú y yo necesitamos decirlo todos los días. Cuando atendemos al esposo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Cuando estamos con los hijos, que te causan problemas, irritaciones y estás quejándote, dilo a tu mente, es necesario que mi Dios crezca y yo mengüe. Voy a callar, voy a servir, voy a hacer lo que tengo que hacer. Cuando busques tu gloria, las gracias, la admiración, recuerda esto y di, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. La disposición de Juan a menguar es importante porque muestra su humildad extraordinaria. ¿Qué ejemplo que nos dejó Juan? Una humildad extraordinaria. Él no se puso con Jesús, él no le tuvo envidia. Los dos unidos haciendo la obra del Padre que les mandó hacer. Hoy en día los pastores y líderes de la iglesia, hermanas, pueden verse tentados a enfocarse más en la popularidad de su ministerio que en su mensaje de Cristo. Oremos por nuestros esposos si son pastores. Oremos por ellos, que esto no entre en sus corazones. Oremos por otras hermanas que están sirviendo al Señor, que jamás esto entre al corazón nuestro ni al corazón de ellas, ¿verdad? Tengamos cuidado de preocuparnos más de nuestra propia reputación, de yo. Por eso es que a veces escuchamos enseñanzas de es que yo. No, estamos para exaltar el nombre de Cristo. Tú y yo afuera, ¿ok? El crecimiento del reino de Dios. Enseñemos la palabra, no nuestras preferencias. Por favor, sé bíblica. Enseña su palabra, no tus preferencias. Cuidado, hermanas, con eso. Esto trae tanta crítica, tanto celo y tanta división a nuestras vidas. Y no debe de ser así. Mira, la Biblia lo dice claramente. Si para ti es pecado, no lo hagas. No dice, llámalo a cuenta al hermano. Si es pecado para ti, no lo hagas. Si tu iglesia no quiere rondalla, no lo hagas. Si tu falda está más abajo de tu rodilla, déjalo en paz. ¿Está? ¿Por qué criticar? No, es que tiene que estar hasta el suelo. ¿Quién dijo? Reglas de hombre. No andes comparando, hermana. No andes inventando. No pongas tus preferencias que se apliquen porque yo digo que así es. No, señora. Tengamos cuidado. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellas. Mira,
Nuestra preocupación debe de estar centrada en agradar a mi Dios, agradar a Jehová constantemente. Dice que aún ahí Él pone a tus enemigos en paz. Hay un hombre que anda destrozando reputaciones de pastores, con mentiras, con cosas falsas que alguien más le ha contado, que son mentiras. La carne quiere defenderse, la carne quiere pelear, la carne dice, vas a ver, la carne quiere comentar. El Espíritu dice, déjalo en paz, yo me encargo de él. Ora por él y no hagas caso. No vivas ahí. El Espíritu dice, tú enfócate en qué, en agradarme a mí, porque yo sé tu corazón, yo sé quién tú eres. Y cuando tú dices esto al Señor, tú vives en paz. Tú vives, no es verdad, no es cierto, ¿por qué me voy a preocupar? Y tú vives en... Muchas andan, ay, está dañando mi reputación, ay. No, hermana, Dios toma control, Dios sabe. Déjalo en paz. Descansa en el Señor. Imitemos a Juan, que con humildad Juan no peleó por su posición, no tuvo celos, no se comparó. Juan entendió su propósito. Igualmente podemos imitar a Juan, que cuando alguien sea bendecido, tú también bendícelo y ora por ellos. Alégrate sinceramente. Recuerda que Dios no se quedó sin bendiciones. Él todavía tiene muchas para ti. Lo que Él hizo con otros, también puede hacerlo contigo en su tiempo, cuando Él quiera y como Él quiera. Tú dices ahora, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. A veces ni consultas con tu esposo. A veces ni consultas con tu esposo. Tú tomas decisiones. Tú te vas, tú vienes y aquí y allá. No, hermana, ten cuidado. ¿Verdad? Él usó personas que nuestros ojos quizás no eran dignos de ser usados. ¿Cuáles, hermana? Él usó al rey David, adúltero, y mató. Fue un hombre que falló en la disciplina de sus hijos. Él usó a Rahab, una ramera. Y mira, de Rahab vino el linaje de Cristo. La puso en el linaje de Cristo. Ruth, una moabita. A las moabitas eran un aborrecimiento para los israelitas. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y gracia de esta moabita Ruth. Y Dios la usó y también la puso en el linaje de Cristo. ¡Wow! Mientras otros destrozan, Dios te pone donde Él te quiere. Porque Él tiene un propósito para ti. Pedro lo negó y maldijo y le dio a hacer un ministerio después. Fue necesario, dijo Jesús, que yo pase por Samaria para hablar con una samaritana. Los judíos odiaban a los samaritanos. Incluso para viajar no pasaban por Samaria, rodeaban Samaria. Y nuestro Jesús se humilló y dijo, me es necesario. Y aprovechó el tiempo que los apóstoles se fueron a la ciudad para ir a hablar con esta mujer, la samaritana, porque el propósito de Dios no era, esta samaritana, uy, me van a ver con ella, ¿qué van a decir? Que me ven platicando con esta mujer. El propósito de Dios era usar esa samaritana para que vaya y habla de él con otros samaritanos. Y la palabra de Dios dice, y muchos conocieron a Cristo, los samaritanos. Qué bondadoso, qué misericordioso. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Mira, Dios obra de maneras maravillosas. Deja de andar criticando y destruyendo. Mi esposo y yo fuimos a Chile, a una iglesia donde la música no es lo que debe de ser. Pero poco a poco estábamos instruyendo, estábamos enseñando lo correcto, ganadores de almas que no dan más.
pero por medio de Facebook destrozaron, hablaron y destrozaron esa obra. Dios pudo hacer algo, pero la crítica la acabó. ¿Cuándo va a parar todo esto? No sé, hermanas, pero tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Sansón se casó con una filistea, pero Dios permitió que él destruyera a los filisteos. Esther, una historia preciosa que no sabemos el por qué. ¿Por qué es que Esther se paró delante de un rey pagano? ¿Por qué se exhibió? ¿Por qué estuvo con él? ¿Por qué? Es una pregunta. Detrás del por qué, Dios dice, yo tengo un propósito. Yo tengo un propósito. Él quería usar a esta mujer para salvar al pueblo de Israel. Él sabe cómo, cuándo y quién. Tú y yo criticando, ¿cómo es posible que Esther se acueste con un rey pagano? Y bla, 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 bla. ¿Verdad? No, Dios tiene propósitos que usted y yo no entendemos, hermanas, detrás de esa persona. No la critiques porque puedes estar peleando contra tu propio Dios al criticar. Tengamos cuidado con eso. Las verdades de Dios son absolutas, pero Dios en su soberanía, Él puede actuar y usar a alguien fuera de lo que entendemos, hermanas. Fuera de lo que entendemos para cumplir sus propósitos. Y a veces estamos hasta amargadas por esto, cuando Dios puede poner a esa persona ahí incluso para zarandearte a ti también, para hacerte ver a ti tu orgullo, tu celo, tu rencor, tu envidia. Y Dios dice, hasta que tú no cambies, no la quito. Ahí la tengo, haciendo tu vida miserable como tú la hiciste a alguien más. Y te voy a zarandear. Y tú estás, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amargada, llorando, sufriendo. Haz algo, Señor. No, Dios tiene un propósito diferente. Busca ese propósito. La envidia divide el corazón, pero la humildad trae paz. Romanos 12:15 dice, gozaos con lo que se gozan. Gózate con alguien que está gozándose del Señor. Gózate con ellos. Tengo una amiga, esposa de pastor, que fue de viaje a Europa y veía sus fotos de Italia y decía, ay, qué precioso, gózate, 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 amiga, porque eso es precioso, pasar con la familia, estar ahí, conocer. Otros quizás estuvieron criticando. ¿Por qué? La familia pastoral se cansa. Ellos necesitan también tiempo con su familia. Ellos necesitan pasar con sus hijos chiquitos y grandes. Y debemos darles esa libertad. Tercero, que es muy importante, la bendición de otro no significa el rechazo que Dios tiene hacia ti. Dios tiene un tiempo, un propósito, un llamado diferente para cada persona y para cada iglesia. Criticar a una persona que Dios ha bendecido es algo muy peligroso espiritualmente, porque muchas veces no estamos peleando contra la persona o criticando a la persona, sino resistiendo. Escucha esto, hermana, resistiendo lo que Dios mismo está haciendo. Yo no me quiero poner en ese lugar porque me da temor. Dios, tú estás resistiendo lo que Dios mismo está haciendo y tiene un propósito y tú no lo ves. Pero te pones a hablar, a criticar y entra amargura, envidia y celos en tu alma. En la Biblia vemos varios ejemplos de esto. Miriam criticó a Moisés y ya les hablé un poquito de eso, ¿verdad? El problema es el problema de hoy. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Por qué no me usa a mí? ¿Por qué no yo? ¿Por qué ella? La voy a derrumbar. Voy a hablar mal de ella. El problema no era solo la crítica, era el orgullo, era la comparación, eran los celos. La razón que Caín mató a Abel, ¿se acuerdan? El celo que tuvo Caín lo hizo matar a Abel. ¿Y qué pasó?
Dios mismo en esta historia defiende a Moisés. Dios lo defendió. No tienes que defenderte tú, hermana. No tienes que atacar de regreso. No tienes que pelear o mandarle un mensaje por Facebook a esa persona. Dios te va a defender. Miriam terminó leprosa por un tiempo porque Moisés imitó la característica de Dios y oró por su hermana también. Qué preciosos ejemplos que a veces no queremos poner en práctica. Moisés pudo decir, Miriam, te lo mereces, quédate leprosa, ¿cómo se te ocurre ponerte contra tu propio hermano y criticar mi ministerio? Ahí te quedas, nosotros nos seguimos nuestro camino por criticona, por chismosa, Miriam, eso es lo que te va a pasar. No, Moisés lloró y oró por Miriam y Dios escuchó sus oraciones y le quitó la lepra. Eso deberíamos estar practicando nosotras hoy en día, hermanas. Esto nos enseña algo serio. Dios toma muy en serio como hablamos de las personas que Él usa. Muy en serio. Tú y yo quizás no, pero Él sí. Otros ejemplos, Saúl tuvo celos de David y mira cómo terminó Saúl. Se enloqueció. Dice que Dios permitió que un espíritu malo llegara a él. Quizás tú puedes traer un espíritu malo que Dios ha permitido llegar a ti y estás llena de amargura, estás llena de celo, estás llena de envidia, estás llena de crítica. Puede ser, mira, Dios lo permitió con Saúl. La envidia de Saúl fue apenas escuchó. A David le dieron 10,000 y a mí solo 1,000. Ahí empezó la envidia, ahí empezó el celo. Ahí empezó todo y tenemos que verlo y guardar el corazón y decir, no permitas que yo llegue a ser así, Señor, ayúdame. Vemos los hermanos de José que lo envidiaron, lo quisieron matar, porque le tenían también celo, envidia. ¿Y cómo terminó José? Dios lo puso en una posición alta. Pero mira, José llegó acá, pero tuvo que ser, ¿qué? Vendido, puesto en la cárcel, acusado falsamente por la esposa de Potifar. Se olvidaron que estaba en la cárcel. Pasaron años para que Dios lo usara. ¿Lo iba a usar Dios? Sí, grandemente. Pero José no se dio. José nos dice, todo lo que he sufrido, al final vemos que él perdona a sus hermanos. Él trae ayuda a sus hermanos, a su padre. ¡Wow! ¡Qué precioso! Así que, hermanas, ¿cómo está nuestro espíritu? ¿Estás meditando? Yo he tenido que meditar mucho y decir, Señor, ayúdame. Yo no quiero ser esa persona. No la quiero ser. Dios tiene propósitos. Dios puso a José para salvar a su familia. Lo puso en una posición tan alta. Incluso se casó con la hija del sacerdote pagano. No entendemos el porqué, pero el propósito de Dios estaba presente, estaba ahí, ¿verdad? Los discípulos en el Nuevo Testamento andaban discutiendo y peleándose porque quién iba a ser el primero. Si esto pasó con los discípulos que caminaron con Jesús, ¿cómo estaremos nosotras? ¿Cómo estaremos nosotras? ¿Verdad? ¿O te crees quizás mejor que Juan, Pedro, Marcos, Lucas? ¿Cómo está ese corazón? Yo creo que sí hay mucho que hablarle a Dios. En todos estos casos el problema verdadero no era externo, era un problema de corazón, un problema de corazón. El peligro de criticar a alguien bendecido por Dios es que podemos estar luchando contra el plan de Dios. Puedes tú encontrarte luchando contra el mismo Dios. Tengamos cuidado. No tengo tiempo para contar toda la historia de Hechos, pero léela en privado porque esto puede hablar a tu corazón. Vea Hechos 5:39 y no tengo tiempo para hablar de todo lo que dice ahí, pero ahí Gamaliel creo que era en Hechos 5:39, donde los llevaron a juicio a los apóstoles,
a Pedro, creo que era. Hechos, les dije, ¿verdad? Vayan a Hechos 5:39. Esta historia, cómo habla a mi corazón, cómo me hace pensar constantemente antes de abrir mi boca, antes de decir algo que no debo y no lo puedo ignorar, y tú tampoco, y manténlo en tu mente. Aquí vemos que estaban en el concilio, los trajeron al concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no voy a leer todo, los estaban acusando, y Pedro responde, y los apóstoles dijeron que era necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero aquí viene, siempre se me olvida el nombre de Gamaliel. Ellos oyendo esto dice que se enfurecieron y querían matarlos, pero entonces se levanta Gamaliel, el doctor de la ley, y él los defiende. Y él dice algo tan verdadero, y les dice: israelitas, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con Pedro respecto a estos hombres y a los otros que estaban ahí, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Aquí estaba un hombre que decía en Facebook: yo soy alguien, y ese era Teudas. Y él dijo esto: a este se unieron un número como de 400 hombres, lo siguieron 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían se reducieron a nada, se hicieron nada. Esa obra desapareció. Después se levantó otra obra de Judas, y aquí dice, en pos de sí a muchos, pero también se dispersaron y esa obra se acabó. Y esto es lo importante que dijo él, Gamaliel. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, también se va a desvanecer. También se va a desvanecer. Mas si es de Dios, tú no la podrás destruir. No seas tal vez hallados luchando contra tu propio Dios. ¡Wow! Eso es para estremecerse. Aquí está Gamaliel diciendo: si esta obra que tú vas a criticar, ten cuidado, porque se va a desvanecer si no es de Dios. Pero si es de Dios, ten cuidado, porque te vas a encontrar luchando contra tu propio Dios. Y nadie quiere luchar contra Dios. Es por eso que la crítica debe de ser, mira, piensa antes de hablar. Ponte a orar. Porque tú y yo no nos queremos luchar contra Dios. Y bueno, es que yo tengo la verdad, y déjala en paz. Si esa obra no es de Dios, se va a desvanecer sola, sin que tú ni nadie se meta. ¿Acaso Dios no puede? ¿Acaso Él no está en control? Él puede, Él está en control. Y si es de Dios, dice, ten cuidado, porque tú te vas a encontrar luchando contra tu propio Dios. Y nadie quiere hacer eso. La crítica, hermanas, va a endurecer tu corazón. Una persona crítica pierde sensibilidad espiritual. Llega a un punto que no le importa nada y es lo único que hace. Crítica, crítica, crítica. No. Empieza mirando errores. Hay algo en la Biblia que debes de pensar. Dice que el amor cubre una multitud de pecados. Y si tú miras a una persona con amor, vas a cubrir una multitud de pecados, hermana, en esa persona. Lo peor de todo es que te destruyes a ti misma practicando estas cosas. Dios no te puede usar con ese espíritu de crítica que viene del mismo demonio. Proverbios 6:16, ya les leí las cosas que Dios aborrece. No las permitas en tu vida, examina tu vida. La envidia abre puerta al pecado.
¿Por qué ella? ¿Por qué Dios lo usa a ella? Yo también podría hacerlo. Ella no es espiritual, es carnal. La comparación destruye la paz. ¿Tú quieres vivir ahí? Ten cuidado, ten cuidado. Yo no quiero vivir ahí. Yo quiero vivir en paz. Yo quiero estar al lado del Señor, ser una de sus discípulas y no del diablo. Podemos perder nuestra propia bendición. ¡Wow! Mientras miramos lo que Dios hace con otros, dejamos de cuidar nuestro propio corazón y propósito. Hay personas tan enfocadas en criticar el ministerio de otros y a otros pastores y esposas de pastores que descuidan su propia relación con Dios. Descuidan su propio ministerio, quieren ser conferencistas, andan buscando la fama, el éxito que otro tiene, queriendo tener lo que otros tienen cuando Dios dice todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Cuando yo esté listo, yo te pongo ahí. Otros son investigadores espirituales y investigan la vida de otros pastores o iglesia, levantan falsos rumores, difaman a otros, están escuchando mensaje, no para edificarse, sino para ver en qué parte del mensaje hubo un error para criticar. No para aprender, sino para criticar. Y lo vemos, lo ponen en Facebook. Lo hacen público. Esta obra es del demonio, hermanas. Cuidado. Una lección importante es, otros son bendecidos. No porque lo andaban buscando, sino porque Dios los puso donde Él los quería. Y si es así, ¿por qué tener envidia? ¿Por qué tener celo? Él les dio ese poder. Y si Dios los puso, esa obra va. Y si Dios no los puso, esa obra va a desaparecer. Dios sabe cómo tratar con el asunto mejor que usted y yo, constantemente. David entendió esto muy bien. Aunque el rey Saúl lo perseguía injustamente, David dijo, no extenderé mi mano contra el ungido de Dios. Saúl fue traidor, acusó falsamente a David, quería matarlo, era envidioso, era celoso, andaba con amargura de corazón, era desobediente, rencoroso y odioso. Su celo empezó cuando dieron a David más crédito. Wow, entonces, aunque todo esto hizo Saúl con David, David reconocía que Dios permitió todo esto y dijo, no extenderé mi mano contra el ungido de Dios. Sin embargo, nunca fue razón para David hacerle daño. En 1 Samuel 24:10 dice, narra que cuando David le demuestra a Saúl que tuvo la oportunidad de matarlo en la cueva, pero decidió perdonar su vida. Imagínate si alguien te anda buscando para matarte, una buena razón para matarlo. Pero David no hizo eso, porque él tenía el corazón tras el corazón de Dios. Aquí dice, he aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. ¡Qué corazón de David! Dice, pero te perdoné. ¿A quién no has perdonado? Es que andan hablando de mí, de mi esposo, de mi iglesia. Mira la actitud de David. Lo querían matar. El pobre andaba escondiéndose en cuevas. El pobre andaba corriendo, cansado, agotado, luchando. Y sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de defenderse, dijo no. Esto le pertenece a Dios. ¡Qué ejemplo! Y él dice, te perdoné. ¿No puedes tú perdonar a la persona que te anda haciendo daño y orar por ella y vivir en paz, tranquila, y dejar esa envidia, ese celo, esa amargura que te está carcominando en tu corazón? David respetó lo que Dios había establecido. ¿Significa esto que los líderes o personas usadas por Dios son perfectas? No, hermanas, no somos perfectas. Todas somos humanas, todas tenemos algo desagradable. El problema es que con la que critica ella no se ve desagradable. Ella ve desagradable a todo el mundo, menos a ella. Ella se ve como que ella está bien. Pero hay una diferencia entre discernir con humildad y verdad y criticar con orgullo
chisme, enojo o envidia. Dios nos llama a cuidar nuestra boca y nuestro corazón. Si hay problema con cualquier pastor, iglesia, esposa de pastor, amiga en tu iglesia, ve y búscala y sé honesta y platiquen. Puede ser que la información que recibiste de ellos sea incorrecta, hermana. Oremos y dejemos que Dios se encargue de hacer justicia, pero no nos despedacemos los unos a los otros. No lo hagas. ¿Tienes algo contra tu pastor, contra la esposa de tu pastor? Ve y habla con ella. No somos perfectas, pudimos haber cometido un error. Yo te voy a decir algo, yo cometo muchos errores, pero nunca los hago a propósito. Quizás a veces ni veo el error que hice y necesito que alguien me lo clarifique para pedir disculpas, pero no con maldad. La diferencia es cuando tú dejas de hablarle a alguien, ya pusiste la sella de estampa que no va a ser tu amiga, que no vas a hablar otra vez, que ya no la vas a tomar en cuenta. Esto es contra ti, porque no has hablado, no dices gracia, misericordia, no arreglaste las cosas con esa persona. Así que, hermana, y si no hablas, deja la causa al que juzga justamente. 1 de Pedro 2, 35, 25. Lo dice que quien cuando le maldecían, dice Jesús, no respondía con maldición. Sigamos el ejemplo de él. Cuando padecía, no amenazaba. Dice, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Aprendamos a dar eso al Señor y a callar la boca y a orar. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Antes de hablar de alguien que Dios está usando, pregúntate, ¿mis palabras edifiquen o destruyen? Ahí tenemos que tomar una pausa. ¿Voy a destruir con lo que voy a decir? ¿Estoy hablando con amor o con celos? ¿Estoy orando por esta persona, esa iglesia, ese pastor, esa esposa de pastor, esa amiga en el ministerio, o estoy criticando? ¿Tengo algo en contra de ellos? Cuando hay maldad en tu corazón contra alguien, hay crítica perversa en tu boca. Va a salir. Hasta que tú no arregles el interior de tu corazón, lo que andes pensando y se lo entregues a Dios, siempre va a salir esa maldad, esa obra perversa. Y termino. Antes de criticar la obra de otro, preguntémonos, ¿estoy edificando o estoy destruyendo? ¿Estoy orando por esta persona? Tristemente jamás han orado por esa persona, pero estás dispuesta a despedazarla. La madurez espiritual se demuestra no en encontrar fallas, hermana, sino en aprender a amar, orar y dejar el juicio en las manos de Dios. Eso es lo que mi esposo constantemente me enseña. Vamos a orar por esa persona. Vamos a dejar las cosas a Dios. No la vas a arreglar. Déjaselas al Señor. Cuando enfrentamos el peligro espiritual de la crítica, la envidia y los celos, debemos de hacer lo siguiente. Examina tu corazón delante de Dios, hermana. Reconoce el peligro de la crítica y la comparación. Aprende a honrar lo que Dios hace en otros. Honra lo que Dios hace en otros. Sea bueno o sea malo, déjaselo a Dios. Tú no estás en control, hermana. Entienda que las bendiciones de otros no disminuye el propósito de Dios para tu vida. Él todavía te quiere usar, hermana. Desarrolla un espíritu humilde, limpio delante del Señor. Eso es lo más importante. No sea que tú también seas hallada en esto, en hacer una obra perversa. ¿Eres amable con otros aun cuando hay diferencias? ¿Eres una persona amable? ¿Te callas la boca o andas solo quejándote, criticando lo que otros hacen, criticando el ministerio, hablando lo que no debes? Muchas tenemos un retiro de esposas de pastores. ¿A qué vas? ¿A aprender o a criticar? ¿A qué vas? ¿Verdad? Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, hijo David, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
Enfréntate a Dios con esto, hermana. Dile al Señor, ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿Vienen de celos? ¿Vienen de envidia? ¿Vienen de orgullo? Orgullo herido es el peor. Cuando, mira, y puede ser que Dios pone a esa persona ahí para herirte, para que aprendas a humillarte delante de Dios, para dejar ese orgullo herido constantemente, al cual lloras. Ay, es que me hirieron, dijeron, hicieron. Y Dios dice, ahí te la tengo para que dejes ese orgullo herido. Y hasta que tú no aprendas y madures espiritualmente, no la voy a quitar de ahí. Ahí te la dejo. Que por eso Él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ve delante de Dios, hermana, y ve si hay, dice, en mí camino de perversidad. ¡Wow! Hay camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno, porque una mujer madura espiritualmente, hermana, aprende algo poderoso. Que lo que Dios me ha dado a mí es mío. Y lo que Dios te ha dado a ti es tuyo. Y sobre el Señor pone y el Señor quita. ¿Sí o no? Entonces, hagamos y tratémonos y démonos el respeto necesario. La honra, dale honra a lo que otro está haciendo porque Dios la está usando. Y Dios sabe cuándo quitarla, cuándo ponerla. Dios es el que a veces ve, por eso Él dice, no un neófito, no una neófita, para que no se qué orgullezca. Y a veces viene ese orgullo que nos mata, que dice, yo quiero eso, yo también puedo, yo también esto, ¿acaso yo no? Me alargué en este estudio, pero les agradezco porque se quedaron escuchando. Esto Dios me ha hablado a mí. Y espero que les haya hablado a ustedes y que juntas podamos orar al Señor y pedirle que nos ayude en este tiempo que más necesitamos esto, porque nos estamos destruyendo la una a la otra, iglesias contra iglesias, y no debe de ser así. Mantengámonos uno en Cristo, orando, perseverando, haciendo lo que Dios me llamó a mí a hacer, poniendo los ojos en mi ministerio, en lo que Dios me llamó. Dios no puso a nadie más de juez, más que Él está como juez, y nadie más. Entonces, obedezcamos a Dios en esta área, hermanas, las amo. Gracias por escuchar. Y cuando usted y yo acabemos esto y nos vayamos, váyase inmediatamente a un cuartito y arrodíllese delante del Señor. Yo lo voy a hacer también. Y decirle al Señor, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces dejamos que Satanás nos use. Y destrozamos, hablamos, opinamos. Y esto, hermana, se ha hecho ya una práctica pecaminosa que tenemos que sacar de raíz de nuestra vida. La raíz, porque a veces la podamos por fuera, pero la raíz está dentro. Y no es imposible, todo es posible con Dios. Mira, puede ser que mañana tú estás acostumbrada a criticar y digas, 3 veces te paró el Espíritu Santo. Ya encontraste victoria, hermana. Ya puedes decir, gracias, Señor. Fallé en 2, pero mira, en 3 me cayó. Ya es victoria, ya podemos seguir adelante practicándolo, haciéndolo y dándole las gracias a Dios por la victoria en Él. No estoy diciendo que jamás somos imperfectas, causamos daño, pero mirémonos y no permitamos que nosotras causemos ese daño. Calla la boca, lleva todo al Señor. Y sirvámoslos no destrozándonos, pero amándonos y orando la una por la otra. Gracias por escuchar. Y nuevamente las que ha sido de bendición este mensaje, vaya y métase en un lugar secreto con Dios. Y permite que Dios te hable a solas. Dile, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Yo soy así. Y no digas, no, yo no soy así. Sí hay algo de esto en nosotras, ¿verdad que sí? Así que vamos a hacer eso.
Las amo mucho, que Dios me las bendiga. Oren por mi salud. Este año cumplí 72 años, así que este año sí la he sentido, pero no me voy a dar. Voy a seguir adelante, voy a seguir haciendo ejercicio y sirviendo a nuestro Dios. Gracias, hermanas, las amo mucho y gracias por estar con Mujer Virtuosa. Que Dios me las bendiga. Adiós.